Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están sintonizando una vez más aquí en Radio UNAM. La semana pasada, en nuestro programa de aniversario, nos quedamos, pues, digamos, con el tiempo corto. Con Omar López Vergara estábamos platicando, el doctor Samuel Ponce de León y yo, sobre salud mental, inteligencia artificial, un poco la experiencia de la pandemia, la perspectiva de la psicología y cómo estaba Omar viendo la situación actual. Y se nos vino el tiempo encima y dijimos vamos a continuar, vamos a seguir platicando. Así que hoy retomaremos parte de esa conversación, vamos a concluir las ideas que estaban ahí poniéndose muy sabroso. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Omar López Vergara es psicólogo con maestría en ciencias realizadas en la Universidad de Liverpool y en la Universidad de Barcelona. Se formó como terapeuta cognitivo-conductual en el Instituto Albert Ellis de Nueva York y en el Instituto Beck de Filadelfia. Cuenta con más de 15 años de experiencia. Dirige la Clínica de Interdisciplinas Cognitivo-Conductuales en la Ciudad de México. También es docente en terapia cognitivo-conductual en la especialidad de psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Ha participado en proyectos de divulgación científica al estar a cargo de la coordinación editorial de la revista National Geographic en español, así como en la conducción del programa Hipócrates 2.0 del 2017 al 2019. Buenísimo, pues ya estamos acá de regreso, Omar. Muchísimas gracias por continuar esta conversación. Muchas gracias, Mauricio, por invitarme de nuevo. Efectivamente se quedaron muchas cosas al aire porque pues desde luego que el tema es muy amplio, ¿no? Si juntas la crisis de salud mental con todos estos factores que se precipitan y con los que están por precipitarse en unos años, pues se vuelve una conversación un poco que interminable, ¿no? Exacto, nos estabas contando un poco de los principales elementos que estás viendo tú como psicólogo clínico, que algunos pues ya no están tan relacionados con la pandemia, ya más bien estamos con otras cosas. Decías inteligencia artificial, redes, aislamiento. Bueno, hay un punto importante que creo que no se recalcó en el programa pasado respecto a problemas económicos, a cómo funciona la economía mundial, ¿no? Y cómo está funcionando, sobre todo para estos grupos de riesgo que te mencionaba, que son los adolescentes y los adultos mayores, ¿no? Estaba leyendo un artículo, no recuerdo en qué revista más o menos seria, respecto a que antes, por ejemplo, en Estados Unidos, tener un título universitario era una garantía de éxito, ¿no? En algún momento, si recuerdas, en México pasaba algo similar, ¿no? En los años 60, 70, 80, si tú eras médico, por ejemplo, ¿no? Si tú tenías el título de doctor, entonces, pues, ya la habías hecho en la vida, ¿no? Por otra parte, era fácil económicamente, por ejemplo, hacerte de una casa. Alguien salía y se iba a comprar una casa y de repente ya tenía una casa y otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, si hacías pues un poquito, por así decirlo, ¿no? Si acudías a una escuela pública como la UNAM, ¿no? Que no te costaba,
y tenías una licenciatura, una ingeniería, algo por el estilo, entonces pues tenías más o menos tu vida asegurada. Hoy eso no pasa, no sé si te has dado cuenta, pero comprar una casa, por ejemplo, en la Ciudad de México es prácticamente imposible. Oye, de hecho, así un poco tomando de bote pronto lo que estás diciendo, en el ámbito nada más de la salud, cada año se gradúan 16,000 médicos y pues ahora muchos de ellos ya tienen seguro social con la afiliación de los trabajadores de plataformas. Y bueno, no digamos las entradas a los posgrados pues están limitadas, el campo laboral está limitado y la perspectiva, como tú dices, la perspectiva de inversión, de crecimiento, lo mencionas así como un punto importante de comprar una casa, ¿no? O sea, comprar una casa significa tener un horizonte en la mira, tener un futuro, una perspectiva, y ahorita ya es pues casi prácticamente imposible, ¿no? Para alguien que va empezando, que va saliendo, ¿no? De hecho, el gobierno, en particular el de la ciudad, está tratando de hacer algo para abrir ahí algunas oportunidades de esto, porque eso provoca entonces una crisis de vivienda, entonces provoca una crisis, ¿no? De una bola de nieve, ¿no? Sí, por ejemplo, los jóvenes que puedo ver yo en la consulta, pues terminan la carrera y pueden terminar la carrera, pues pon tu, no sé, en la Ibero, ¿no? Sí, que antes estudiar en la Ibero, pues era una garantía de que vas a tener un trabajazo, o en el TEC de Monterrey. Les cuesta mucho trabajo encontrar empleo, ¿no? Y si lo encuentran, un salario de gerente o algo por el estilo, va a ser de 20 y tantos mil pesos, ¿no? Y si tú quieres comprar un departamento en una zona más o menos decente, vas a pagar de hipoteca 40 y tantos, 50 mil pesos durante 20 años. ¿Cómo demonios vas a hacer eso, no? Nadie puede. Y te estás yendo a un segmento, digamos, ya privilegiado, ¿no? Pues muy minoría, ¿no? O sea, el grueso todavía está peor. O sea, trabajos más precarizados, incluso gente que tiene que hacer 1, 2, 3 posgrados y seguir buscando la beca del posgrado porque la inserción laboral está complicadísima. Y le sumo algo que me imagino que juega también, como de la cultura laboral, ¿no? Yo percibo una cultura del esfuerzo, una cultura de que no sé si se está llevando... Definitivamente, perdón que te interrumpa. Mira, sabes que México es el país en donde más se trabaja en el mundo, más horas se trabaja en el mundo. No sé si conocías esa edad. Entonces tú estás acostumbrado a trabajar todo el día como una bestia para, no sé, tomarte unas vacaciones en Europa, como tú dices, en casos muy privilegiados y todo lo demás. Pues trabajas, no sé, 10 horas al día en un trabajo que detestas, para darte esas 2 semanas de vacaciones y después vuelves a hacer lo mismo durante un año completo, ¿no? Si lo comparas con países europeos, por ejemplo, si vas a España, en España es un ritmo de vida tan diferente. Trabajan pues más o menos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Tienen un montón de seguridad social, se retiran más o menos jóvenes, tienen un ritmo de vida que es más o menos fácil o más fácil que aquí comprar una casa, ¿no? Es decir, es una vida mucho menos bestial que la que estamos acostumbrados, por ejemplo, a vivir en México, ¿no? Entonces, por eso reitero siempre el problema económico y el problema de sistema de trabajo que tenemos como uno de los detonadores de toda esta crisis de salud mental. No estamos muy cerca de Estados Unidos, que Estados Unidos funciona más o menos así, con una forma de trabajo bastante brutal, en donde si no estás trabajando todo el día, pues eres mal visto, ¿no? Y trabajas para endeudarte y trabajas para comprar una casota que vas a deber a 30 años y para pagarle las universidades a tus hijos con que te vas a endeudar también el resto de tu vida. Entonces, pues se está volviendo una situación que de alguna manera en ciertos niveles se está sosteniendo por los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, alguien que está en ese estilo de vida en el cual está trabajando todo el día, ¿no? Y llega a las 11 de la noche y está cansadísimo y todo más, pues evidentemente se va a burnoutar y se va a deprimir y todo lo demás. Y ahí puede entrar, por ejemplo, los tratamientos psiquiátricos y pues un psiquiatra experimentado dictaminará que alguien tiene depresión y entonces le dará un antidepresivo o le dará modafinilo para regular la energía y todo. Y entonces se va a volver una máquina igual de productiva o más, pero el tema desde antes está un poco podrido, sí. ¿no? Y yo te quería preguntar en particular, como legado de la pandemia, la interacción en línea, ¿qué tanto ha facilitado que la gente acceda a tratamientos, a terapias, a seguimiento de actividades terapéuticas de la salud mental en línea? Bueno, en el caso de Zoom, por ejemplo, o de otras plataformas donde hay video, es cada vez más utilizada. Yo te diría que en la clínica donde trabajo, pues entre 50 a 60% de los pacientes que vemos, los vemos por Zoom, ¿no? Ajá, y quizá aumentando, porque pues efectivamente es algo que incrementa los precios, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, en la clínica donde trabajamos, pues todos nosotros tenemos que rentar un espacio grande, ¿no? Y el precio tiene que ser más alto para pagar ese renta, ¿no? Las personas se tienen que desplazar y tal. Eso aumenta los costos durísimo, ¿no? Y los aumenta sobre todo en el caso de la psicoterapia, donde, bueno, tú puedes ir a ver a un médico psiquiatra, te va a dar medicamento y te va a revisar en 2 meses o en 6 meses y listo, ¿no? Pero en el caso de la psicoterapia, pues tú tienes que asistir semanalmente, cuando menos, ¿no? Entonces, eso se vuelve un gasto brutal, ¿no? Entonces, creo que la estrategia de usar Zoom u otras plataformas lo ha aligerado, ¿no? Ha ayudado. Hay psicólogos o hay terapeutas que están muy en contra del uso de Zoom, ¿no? Porque, bueno, sí hay una parte del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal que es importante. Pero la verdad, por ejemplo, yo hago mucha terapia familiar, ¿no? Y convoco a todos los miembros de la familia, se conectan por Zoom y funciona bien, ¿no? Vas a encontrar muchos estudios en donde se señala que la terapia, la teleterapia, es tan efectiva o en algunos estudios más que la terapia presencial, ¿no? Ahora, ¿cómo está la salud mental de los mexicanos, así en general? Ha habido un aumento impresionante, ¿no? Un aumento de 20 y tantos % en los últimos 5 años en los problemas de ansiedad y depresión en México. Y aumentando. Oye, también hablabas de inteligencia artificial, se está metiendo ya como una herramienta útil, también como un mo, va a ser una prótesis, va a haber quien abuse de eso, va a haber quien lo salve. En particular en el aspecto de la atención de pacientes en el ámbito de la psicología, de la salud mental, ¿Cómo estás viendo el uso de esas herramientas y la influencia de esas herramientas, tanto del lado de los terapeutas como del lado de los pacientes? Bueno, pues yo tengo 56 años y por tanto soy necesariamente un viajero en el tiempo. Recuerdo cuando los escritores escribían en máquinas de escribir, ¿no? Sí. Y alguien decía, no, pues sí, es imposible que García Márquez, por ejemplo, vaya a escribir en una computadora, porque una computadora es diferente, no se escribe igual, ¿no? Por supuesto que los grandes escritores no la van a usar, ¿no? Y bueno, pues eso era un error craso, ¿no? O decir, por ejemplo, los periódicos no van a desaparecer, ¿no? O la gente usar un aparato electrónico, una tablet para leer, pues eso nunca va a pasar, ¿no? Los libros van a seguir existiendo y se van a seguir leyendo igual. O incluso el mismo Internet, ¿no? Se decía que Internet era una moda, ¿no? Entonces, a mí me parece que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. La inteligencia artificial a mí me parece una cosa sorprendentísima, ¿no? Estamos hablando de una entidad, ¿no? Que en algunas décadas va a ser, pues, la entidad efectivamente o el artefacto más inteligente conocido por la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a poder hacer eso? Porque estás hablando de un elemento que va a tener toda la información del mundo
y una buena parte de la información de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, eso va a cambiar el mundo otra vez, me parece, de una manera muy, muy sorprendente. Lo que estoy queriendo decir con todo este rollo es que la inteligencia artificial, para bien o para mal, llegó aquí para quedarse y punto. ¿Sí? Y es lo mismo, también la intención de uso va a ser la diferencia, se va a profundizar la brecha tecnológica, va a haber un tema en el que justo los que tengan acceso a eso van a sacar ventaja, ya es muy fácil, ¿no? Usarlas a tu favor. También se puede generar una pereza intelectual, una falta de creatividad, porque se puede asumir que la inteligencia artificial va a resolver todo, va a crear todo, y eso no está bien, ¿no? Pues depende. Vamos a suponer, y ahorita vamos al tema de la salud mental. Vamos a suponer que tú estás haciendo una tesis doctoral, ¿no? ¿Sí? Eso, por ejemplo, esas cosas ya no van a tener que ocurrir porque la vas a generar con inteligencia artificial, te la van a evaluar con inteligencia artificial. Sí, pero por ejemplo, si hay algo que es latoso, ¿no? Es hacer las malditas referencias, ¿no? Sí, ver que los márgenes estén de determinada manera, es un poco como los correctos. Pero ese va a ser un uso marginal, ¿no? No, sí. O sea, el tema es que le vas a decirle, escríbeme las conclusiones de mi tesis en un estilo que no lo detecte la inteligencia artificial. Sí, pero vamos, si la usas correctamente y tal, esas cosas que antes dábamos por sentados, y por eso digo lo de las máquinas de escribir, pues la máquina de escribir era muy latosa y entonces tenías que meterle el corrector, ¿no? Y te tardabas 200 años en hacer un texto y todo, lo cual pues la computadora te vino a facilitar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso lo decía, ¿no? Si estás haciendo una tesis doctoral o algo así, te estás peleando con que arregle las referencias en formato APA, pues ¿por qué perder 3 horas haciendo eso si lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entre otras cosas que podría hacer. Porque pues, en redacción de textos y todo lo demás, la inteligencia artificial es sorprendente. En cuestiones psicológicas, mira. Pero ahí, espérame, nada más antes de saltar al otro, ahí regreso. En vez de yo sentarme y yo pensar en la discusión y yo elaborar la discusión de mi tesis, puedo pedirle que me haga eso en alguno de estos plataformas de inteligencia artificial generativa. Y entonces, pues no lo hice yo, no tengo la capacidad para revisar que esté bien hecho, lo voy a tomar como que eso es lo correcto. Y en el mejor de los casos, quienes lean esa tesis van a tener la capacidad de filtrar y de decir, a ver, explícame lo que dice aquí. Y entonces sí sentarse. Y yo he insistido mucho en ocasiones previas que la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y tal, puede ser una gran herramienta para volver a acercar a los docentes con los estudiantes, a escucharlos. Mantener contacto, sí, eso puede ser interesante. Si esos exámenes profesionales, por ejemplo, pues van a tener que ser orales y con preguntas y tal, porque si no, ¿cómo evadimos a la inteligencia artificial? Respecto a los temas psicológicos, ¿no? Pues lo platicaba el programa pasado. Los jóvenes están fascinados usando la inteligencia artificial como psicoterapeutas, ¿no? Eso está empezando a generar graves problemas, ¿sí? Y ya hay casos en donde la inteligencia artificial, como no tiene, o como no es un psicoterapeuta y está hecha para darte por tu lado, ¿sí? Tú le puedes preguntar si la vida tiene sentido, ¿no? Y dependiendo de las preguntas que hagas, te dirá, pues no tiene sentido según los existencialistas, y después le preguntarás cuáles son los puentes más altos de la Ciudad de México y te lo va a decir, ¿no? Entonces, esos temas son peligrosos. No obstante, que ahí tendría que tener la capacidad de detectar que le estás preguntando eso y entonces decirte que eventualmente la tendrá. Sí, porque bueno, pues es autogenerativa y es recursiva, ¿no? Un tema interesante es que yo he estado alimentando la inteligencia artificial
con cosas personales, ¿no? Con sueños, con fantasías, con ideas, con todo lo demás, ¿no? Y algo muy impresionante es que, pues le hice una pregunta a la inteligencia artificial y es, bueno, arquetípicamente, así pensando en Jung, ¿no? ¿Qué impresión te doy? Me dijo, mira, tú eres como el dios Prometeo, que trae la luz a los hombres, ¿no? Pero por eso tiene que pagar un precio, ¿no? Y hay una sombra alrededor tuyo. Lo que es impresionante, Mauricio, es que estaba describiendo tal cual el cuadro principal que tengo en mi sala. Okay. Quien piense todavía que la inteligencia artificial es tonta, no lo es. Es muy notable, ¿no? Sí, y que, a ver, yo quiero nada más con esto cerrar y insistir. Para un ejercicio académico, para una reflexión así, está muy bien. Para lo que a mí me da muchísimo miedo es cuando hay intereses detrás, para que alguien venda algo, para que alguien controle algo o alguien, para que alguien influya en una situación. Esa es la parte que a mí me cuesta muchísimo trabajo, que veo riesgos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una cadena de consultorios que va a contratar a médicos recién egresados con poca experiencia, con uso de la inteligencia artificial, y con eso va a poner unos consultorios en colonias populares, lo más probable, para atender gente y cobrar y vender medicamentos ¿no? ¿Y quién va a regular eso? O sea, ¿quién va a que la industria influya en la codificación de los algoritmos para que te hipermedicalicen a la gente, ¿no? Cada que diga alguien, es que ¿qué tendré? No, pues puede ser que tengas esto, tómate esto, no, consulta a tu médico o alguna cosa así. O sea, cuando haya intereses detrás, a mí esa es la parte que me da miedo. O sea, cuando lo compre una empresa que te va a vender algo, que te va a conectar con el que vende, con el que sabe lo que has comprado en los últimos 10 años, ¿no? Cuando cruce tu información con dónde has estado, lo que le has pedido a Uber, que te lleve de dónde a dónde. O sea, ese megadatos, esa es la parte que a mí me da miedo. Mira, otra vez, depende del uso que se le dé. Me parece que en los próximos 10, 15 años lo que vamos a tener los psicólogos con inteligencia artificial es un aliado. Platicábamos de esto hoy por hoy, ya la inteligencia artificial tiene maneras de detectar en el discurso de alguien, ¿no? Sí. La persona está en riesgo de matarse o no, ¿no? Eso es interesante. En algún momento que estaba en una sesión por Zoom, ¿no? Le piqué ahí a la inteligencia artificial porque le piqué, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, al final de la sesión, me hizo toda una evaluación de la sesión, ¿no? Mira, hiciste tal cosa, pero en tal lado pudiste hacer otra, ¿no? Y eso es interesante porque eventualmente, ese es otro tema grande, ¿no? Los psicólogos, pues estamos desbordados, ¿no? ¿Sí? Y si estamos desbordados, vamos a necesitar supervisión y todo. La inteligencia artificial puede ser una gran supervisora, ¿eh? Sí. Y no es, están rebasados, y además no es un servicio accesible, ¿eh? O sea, es costoso. La atención de la salud mental es costoso. Es un privilegio. O sea, en serio, no se puede estar pagando semanalmente. No. Tendrían que ser como intervenciones más puntuales o precios más atractivos, más sencillos, y que las instituciones públicas refuercen esas líneas de atención, ¿no? Bueno, por eso las distinciones entre diferentes corrientes de psicoterapia, y por eso el desarrollo de la terapia cognitiva conductual muy orientada a resultados y todo demás. Pero que quisiera terminar con esto. Hay algo muy importante que se sabe desde siempre. No importa qué técnica utilices tú como psicoterapeuta, no importa si es psicoanálisis, si es análisis junguiano, si es terapia existencial, da igual, ¿no? Lo que es curativo es la relación terapéutica. Exacto. Las técnicas dan lo mismo. Entonces,
la inteligencia artificial te podrá decir, te podrá aconsejar, te podrá dar técnicas de reestructuración cognitiva, pero eso en psicoterapia es lo menos importante. Pues con eso nos tenemos que ir. Estábamos celebrando hace una semana el 8º aniversario de Hipócrates 2.0. Estamos comenzando el 9º año con esto. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado estar en esta primera emisión del 9º año de Hipócrates 2.0. Hace 9 años estábamos haciendo el programa tú y yo juntos. Durante 2 años lo hicimos más o menos. Súper interesante, padrísima experiencia. Pues nos tenemos que ir del programa de hoy, Omar. ¿Con qué te vas a despedir brevemente? Bueno, con que nos vemos en el aniversario 9 y en el 10, ¿no? Esperemos que sea antes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esperamos que la próxima semana y los meses y años que vengan nos sigan acompañando. Por lo pronto, quédense un rato más acá en Radio UNAM. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.